presidente no solo de la ANDI, del Consejo Gremial, que es la federación de todos los gremios, más de 20 del sector productivo, de los empresarios en Colombia, de diferentes sectores. Doctor McMaster, buenos días. Buenos días, Néstor, muchísimas gracias por la invitación. Doctor McMaster, ustedes, los empresarios, ¿qué tan complicada están viendo la situación? ¿En qué momento se produce el cambio del ministro de Hacienda? Néstor, yo creo que ya, digamos, con la evaluación del día siguiente, era necesario, digamos, que se diera el cambio del ministro de Hacienda por toda la incertidumbre que se estaba generando y toda la especulación que se estaba generando alrededor de su situación personal y de su situación jurídica, que pues en realidad la tiene que resolver él, pero sí había esa duda y había la duda también sobre la gobernabilidad y la capacidad de conversación con el Congreso, de manera que yo diría que frente a esa situación ya es bueno que se haya presentado ese cambio. Perdimos, digamos, en todo caso, a un economista que era juicioso en el tema fiscal, porque de alguna forma él tenía pues muy asumida, digamos, el tema de que había que cumplir con las reglas fiscales y de que había que cumplir con el pago de la deuda. No puedo estar más de acuerdo con Aurelio en lo que dijo hace un rato alrededor de que ya esa intención, digamos, de romper la regla fiscal o de flexibilizarla, digamos, se había visto, digamos, en la ley de financiamiento. En eso estoy totalmente de acuerdo. De manera que lo que yo le diría es que, bueno, dicho eso, llega el doctor Guevara. El doctor Guevara pues tiene la inmensa ventaja de no ser, digamos, un neófito, dado que conoce perfectamente la situación, que seguramente fue parte también de la preparación de esa ley de financiamiento y de ese presupuesto con los cuales hemos estado en desacuerdo, pero con el cual esperamos tener un diálogo que sea lo más fluido posible, porque en realidad lo que nosotros necesitamos en este momento es estabilidad económica, estabilidad institucional, estabilidad que le permita al país acometer todos los proyectos sociales, todos los proyectos de superación de pobreza, los proyectos de vías, los proyectos de energía. Es decir, son muchas las cosas que dependen realmente de la estabilidad económica. De manera que yo le diría que ese tiene que ser nuestro gran objetivo hoy día. Doctor McMaster, usted hace un listado de las prioridades. El hecho de que el nuevo ministro Guevara, a quien estamos viendo, sea un economista de estos que se definen heterodoxos, ¿a usted le genera miedo, le da alguna tranquilidad? Bueno, por otro lado, teniendo en cuenta que ya está en el gobierno, que es el actual viceministro general de Hacienda. Sí, miedo no nos genera, porque él está a varios y de alguna forma pues sabemos cómo piensa y demás, pero sí hay que hacerle un llamado a él para que sea muy consciente y ponga muy arriba, digamos, en sus prioridades la estabilidad económica. Y como decía Aurelio, que también, yo creo que lo que dijo Aurelio ahorita, yo le diría vale la pena que lo volvamos a oír, porque creo que hizo un buen diagnóstico, y que seamos conscientes de que la prioridad no puede ser solamente el gasto, la prioridad no puede ser solamente, digamos, la versión heterodoxa de esos economistas, sino tiene que ser en este momento también, y tenemos que ser muy conscientes de la disciplina, de la austeridad fiscal, de la capacidad que tenga el gobierno de ser confiable para los mercados, de la capacidad que tengamos nosotros, y por cierto ahora voy a hacer un comentario sobre lo que dijo el presidente, pero de lo que la capacidad que tengamos de que efectivamente le presten dinero al país y demás. Yo también creo que hay que hacerle un llamado al presidente Néstor para que no se encargue de traer cada vez más incertidumbres a la economía. Esa conversación alrededor, por ejemplo, de Grecia, o esa conversación alrededor del posible default y demás, no es razonable que el presidente sea el que la traiga a la mesa, y no es razonable que él sea el que asuste a los mercados con esos fantasmas, y que traiga los fantasmas, y que los fantasmas estén presentes en la evaluación y en la aproximación que hacen sobre Colombia. Eso no debe ser así. La tarea de él es una tarea completamente distinta. La tarea de él es generar tranquilidad y decirle al mundo: aquí hay un Estado del cual yo soy el líder, y este Estado va a estar en capacidad de cumplir con todos los compromisos que ha hecho. El presidente Petro obviamente sabe que estamos en una tormenta. La tormenta lo lleva a cambiar al ministro de Hacienda, pero fuera de eso hay una situación: no tenemos presupuesto, no le van a aprobar la reforma tributaria al gobierno. ¿Esa tormenta nos puede conducir a una emergencia económica? Lo que yo le diría es que lo primero, y perdón que no lo va a contestar directamente, ahora le digo lo siguiente, pero
Lo primero es que él no puede alimentar la tormenta. Si la tormenta tiene un tamaño, el que sea, él no puede volverla huracán, Néstor. Yo le diría que cuando él hace esas referencias que hace, inclusive de que eventualmente medio sugiera que eventualmente puede utilizar, como decía Héctor ahorita, que puede utilizar la Constitución, digamos, en toda su amplitud y demás, ese comentario resulta verdaderamente creciendo la tormenta. Él tiene, en mi opinión, tiene que concentrarse en lo contrario. Él tiene que concentrarse en decir, ve, aquí estamos, somos serios, vamos a ser consistentes y nosotros, por lo tanto, merecemos, digamos, su confianza para que nos presten el dinero y para que nos financien. De manera que yo le diría eso. Yo no creo que las razones para que se declare que no hay razones para que se declare una emergencia económica en este momento. El gobierno tiene que trabajar. Y yo creo que la otra cosa que hay que hacer, y también lo dijo Héctor ahorita, es que hay que hacer un llamado, digamos, al Congreso en términos de la Comisión de Crédito Público. La Comisión de Crédito Público no puede ser otro problema adicional a los que ya tenemos. Son muchos que tenemos que además lidiar con muchas incertidumbres que tenemos que solucionar. No podemos estar pendientes de si solamente, de si estamos convencidos o no estamos convencidos de pagar la deuda o de financiar al Estado. Lo que hay que hacer es analizar cada crédito, ver si el crédito tiene mérito, ver si está en buenas condiciones, y ir aprobándolo o improbándolo. Y esa es la responsabilidad en realidad de la Comisión Parlamentaria. Sí, Paola, perdón. Dinero que en cualquier caso ya nos están prestando muy caro. La prima de riesgo del país está en 843 puntos, ha subido 120 puntos en lo corrido de este año. Es decir, que afuera sí ven un temor, o por lo menos contemplan el escenario de un posible default o cesación de pagos. Dice usted una y otra vez que el presidente no tiene que estar asustando con esa palabra, pero ¿por qué cree usted entonces que lo hace? Y no solamente lo hace casi a diario, sino que además le echa la culpa anticipadamente al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, cuando le dice que si entramos en default es culpa de él directamente. ¿Por qué lo hace el presidente? ¿Y para qué? Paola, yo asumo que él lo hace para tratar de negociar y para tratar de que algunos estamentos cambien de comportamiento y quizá le aprueben sus cosas y quizá, digamos, lo acompañen en algunas de sus decisiones, pero esa es la forma equivocada de hacerlo, porque lo que hace realmente es generar una gran incertidumbre y una gran inquietud. Yo creo que él se equivoca en eso. Él quizá no ha tenido la experiencia realmente de lidiar con los mercados internacionales y con los organismos internacionales. Él cree probablemente que está haciendo otro tipo de negociaciones. Él ha sido un hábil negociador en otros escenarios. El escenario de los mercados financieros no es un escenario en el cual uno arranca asustando a la gente para que la gente cambie su comportamiento y eventualmente, digamos, termine cediendo, digamos, a las aspiraciones que uno tiene. Yo creo que ahí se equivoca fundamentalmente, porque él en realidad debería estar buscando generar mucha más tranquilidad y demostrándole al mundo de que él está al frente, digamos, de un deudor confiable y de una economía sostenible y de una economía que busca y quiere además también ser responsable con sus obligaciones. Y yo creo que ahí se está equivocando severamente, pero pues ha sido como la práctica de negociación de él y yo creo que ahí se está equivocando. Bueno, y vienen negociaciones porque estamos en medio de la del salario mínimo, en medio de las discusiones de la agenda legislativa, a punto de cerrarse esta legislatura en el Congreso de Colombia. Doctor McMaster, feliz día, gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación a usted, Néstor, gracias. Del Consejo Gremial de la ANDI, Bruce McMaster, 748. Estás escuchando